Hola, estamos felices de que estés acá. Acompáñanos. Somos Visión Mundial para la Familia en Temuco, una iglesia consagrada a disfrutar de las riquezas de la gracia, las bendiciones del nuevo pacto y ver la manifestación del reino de Dios. Bienvenidos. Y lo atendieron. Estamos muy contentos de ustedes, por Pamela en Barcelona, a Carlos, a nuestra querida familia en Italia, a Paulo, a Joana, a sus hijos que generalmente prestan sus camas y duermen en los sillones para atendernos a nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos ellos. Yo quiero que la iglesia acá en Temuco que les dé un aplauso a nombre de nuestras atenciones, de ese amor que se demostró de tantas maneras tan claras. Muchas gracias, queridos pastores, por atender a la iglesia. El pastor Danilo estuvo predicando, Miguel, en la escuela de líderes, mi hijo Samuel, Daniel. Tenemos una tremenda palabra, eso me hace viajar tranquilo. Primero porque conozco sus corazones, también el encargo de predicar la palabra, no otra cosa, Cristo como nuestro centro, y eso de verdad produce un descanso en mi corazón. Pasamos muchísimos años sin salir y sembramos la palabra con pasión y ha dado buen resultado. Hay gente de Dios en este lugar que hace una tarea hermosa en la semana. Amén. Muchas gracias por todo. ¿Listos para escuchar la palabra? Estamos instalados como cautivos, como presos, prisioneros de una palabra sobre la cruz. Se nos tiene que revelar la cruz. Creo firmemente que no hay otro mensaje más trascendente que este. No solo lo que le pasó a Jesús en la cruz, sino lo que nos pasó a nosotros espiritualmente hablando. Y allí estamos instalados y queremos que esto se nos haga cada día más luz como la luz de la aurora y se aumente en nuestro espíritu esta revelación. Quiero invitarte a leer a Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Este es el pasaje que habla del anhelo de conocer a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer más y más al Señor? Y Dios está dispuesto a revelarse. Ahí quiero preguntarle de nuevo, ¿cuántos quieren conocer más y más al Señor? Esa disposición tendrá un cumplimiento. Dios se revela a quienes de verdad tienen ese anhelo. Él esconde cosas a los sabios, a los entendidos, a los que dicen ya lo sé todo, y las revela a los niños, aquellos que tienen hambre y preguntan y dicen hay más de Dios que aún no hemos descubierto. A aquellas personas de Dios está solícito en exhibirse, en mostrarse. Ahora, no solo conocer a Cristo. Pablo en este versículo que acabamos de leer dice, quiero conocer a Cristo en una dimensión tal que me haga partícipe de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Para Pablo ese conocimiento era el más alto de los conocimientos. Anhelo conocer a Cristo, estimo todas las cosas como basura, como estiércol, y quiero experimentar por revelación la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Hay millones de personas en el mundo que proclaman conocer a Cristo, pero Él es conocido solo en la medida que conocemos su muerte, su sepultura y su resurrección. Dios no quiere ser revelado en otra cosa que no sea esta. Nosotros morimos en la cruz, nosotros perdemos nuestro yo en la sepultura y nosotros resucitamos y andamos en novedad de vida por su resurrección. La parte más difícil es la que quiero predicarte hoy día, porque hemos predicado por más de un mes que literalmente morimos en la cruz. ¿Qué murió allí?
todo lo que Dios aborrecía. El viejo hombre con sus costumbres, con sus pecados, con sus iniquidades, todo eso fue muerto en la cruz. Lo sepas o no, Dios ya no tiene trato ni te ve en ese viejo hombre. Pero ¿cuántos saben que la sepultura es el conocimiento de que ya estamos muertos? Esa es la parte más difícil. Hemos ido a cientos de funerales, la gente llora, y el momento clímax de la emoción, del dolor, donde uno se le desgarra el alma, es cuando desciende ese ataúd con esa persona que estuvo viva por mucho tiempo, que se relacionó, que hablaba, que conversaba, que experimentaba un montón de recuerdos, y cuando, wow, toca a fondo esa sepultura en tierra y comienzan las primeras palas de tierra y la gente, ¡guau! Lo entiendo. Algunos quisieran tirarse adentro del cajón y abrazarlo, irse con esa persona. ¿Saben por qué? Porque ese es el momento en que ellos se dan cuenta que nunca jamás verán a esa persona viva de nuevo. Y regresan a casa y después de tiempo se produce un duelo. El duelo es lo mismo que una pelea. ¿Te acuerdas que habían duelos antes donde una persona disparaba a la otra primero si no moría? Hay un verdadero duelo entre mantener vivo ese recuerdo y dejarlo ir. Esa sepultura es la más dolorosa. El darnos cuenta que nosotros ya no estamos vivos, que nuestro reinado personal se acabó, que nuestra mentalidad natural, que nuestra opinión natural, que nuestros planes, que nuestras metas, que nuestros propósitos naturales también murieron con ese viejo hombre. Y que Dios instaló un plan, una meta y un propósito distinto para nosotros. Y ahí estamos en el duelo entre hacer vivir lo que Dios ya mató o rendirnos definitivamente a lo que Dios considera vivo. Es verdad, yo tengo el temor de que algunas personas con un corazón un poco corrupto digan, bueno, si Cristo nos mató en la cruz, yo puedo vivir ahora como se me da la gana. No, vamos a pasar a la segunda parte hoy día. Vamos a inaugurar el tiempo en que el Señor quiere que nosotros definitivamente abandonemos todo ese viejo hombre con sus pasiones, con sus deseos, y que Él cumpla su voluntad a nosotros. Por eso el anhelo de Pablo en este pasaje de Filipenses es: mi única meta, mi anhelo es conocerle y participar de su muerte, de su sepultura, y terminar resucitado viviendo exclusivamente para su propósito. Yo crucifiqué al mundo y el mundo me crucificó a mí. Ya no vivo yo. Lo puede decir y suena bonito. Cristo vive en mí. Pero sigue diciendo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego dice algo más rotundo: no hago vana la gracia de Dios. O sea, ya no puedo operar en mi fuerza, sino que la gracia opera siempre y cuando yo me considero un muerto. ¿Sabes por qué tú todavía estás luchando con algunos vicios, algunas cosas que has jurado nunca más repetirlas? ¿Saben por qué al Señor no tuvieron que romperle las piernas? Porque a los crucificados le rompían las piernas para acelerar la muerte. Pero cuando llegó el soldado y vio que Jesús ya había entregado su espíritu, él no se resistió a la muerte, Él entregó, no fue un asesinato, Él dio su vida. Nadie me quita la vida, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Se evitó mucho dolor el Señor diciendo: me entrego mi espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mucha gente está sufriendo demasiado, se hubiera evitado muchas lágrimas. Si todavía está peleando con muchas cosas, usted debería decir hoy día: Señor, me entrego. Yo estoy muerto, pero ahora que esa muerte opere en mí, eliminando todo aquello que ya tú aborreces. ¿Cuántos levantan la mano, hacen esta oración? ¿Están entendiendo lo que digo? Señor, quiero conocerte. Dígalo, quiero conocerte y experimentar tu muerte, tu sepultura
y tu resurrección. Que alguien aplaude al Señor y lo crea. Amén. Porque hoy día quiero inaugurar este tiempo en que el Señor va a ir revelándote que algunas cosas ya no existen para Él y va a ir instalando su señorío, su reino, su propósito. Porque lo mejor que nos puede pasar es que Él viva en nosotros. Quiero decirte que la cruz no es sufrimiento. La cruz es lo mejor que te puede pasar. La cruz es reemplazar aquello que tú quieres denodadamente insistir y que no está en los planes de Dios. La mayoría de las personas que oye algo acerca de la cruz asume inmediatamente que tiene que ver con dificultades, con pruebas, con sufrimientos. Y quiero decirte de la manera más enfática que eso no es la cruz. Porque no habría ninguna diferencia entre los cristianos y los que no lo son, porque todo el mundo sufre. ¿Sí o no? Ahora imagínate un vecino que tenía un mal año. En ese año se le diagnosticó cáncer. Tuvo que meterse en quimioterapia. En ese mismo periodo, por haber tenido cáncer, faltó el trabajo, lo echaron. Uno de sus hijos se rebeló y se fue de la casa. O sea, no tuvo cómo pagar la casa y lo tuvieron que también desalojar. Un año pésimo. Terminando ese año, él comenzó a recuperarse. El cáncer se fue, su hijo regresó. Una vez más tiene trabajo y la casa la recuperó. Cuando terminó ese año difícil, él dice, esto fue la lección de la vida. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Y lo llama así, las lecciones de la vida. Ahora, cuando salgo de mi casa, agradezco por el sol, por la luna. Las flores me parecen más hermosas. Los pajarillos que antes echaba, ahora los dejo comerse todo. Hasta el gato me cae bien. Y mi suegra, la perdoné. O sea, hubo un cambio realmente. Y la gente le dice, ¿qué te pasó? Y él lo atribuye a ese periodo difícil diciendo, las lecciones de la vida. Ahora, al lado de él hay un cristiano. Las mismas pruebas. Tiene cáncer, lo echaron al trabajo, casi pierde su casa, un hijo se rebeló y se fue. Terminado ese periodo, todo regresa y retorna a su trabajo, sana de cáncer y el hijo retorna, todo. ¿Sabe cómo le llama eso? Pasé un periodo de cruz. ¿Hay alguna diferencia entre un vecino y otro? Los dos vivieron dificultades. Pero quiero decirte enfáticamente que ningún tipo de experiencia, por muy dura que sea, garantizan que una persona va a cambiar. Solo la obra de la cruz puede transformar a una persona. Solo la revelación de la muerte, la sepultura y la resurrección hacen que una persona realmente tenga un crecimiento y cambie por revelación. Porque he visto a personas que pasan los mismos sufrimientos y salen más duras, más difícil. Una vez me encontré con uno que él era negacionista a esto del coronavirus y le dio coronavirus y estuvo a punto de morir. Literalmente se salvó así, pero camuflado, porque Dios es grande. Lo encontré en un negocio, pensé que estaba totalmente cambiado, más humilde, más... No. Le pregunté cómo estaba, casi me pega. ¿Qué te metes tú en mi vida? O sea, no hay garantía de que una prueba cambie a nadie. Que una tribulación produzca gente mejor. El mundo sería mejor porque esas tribulaciones podrían cambiar a las personas. Una vez más te voy a insistir en esto. Solo la revelación de la muerte, la sepultura y la resurrección, una revelación, no conocimiento intelectual, solo el saber que fuimos muertos y que nuestro yo definitivamente tiene que ser sepultado y una vez eso resucitar en novedad de vida y andar en la fuerza del Espíritu, solo eso garantiza el cambio profundo que Dios quiere lograr en nosotros.
No se trata de nuestra muerte y de nuestro sufrimiento, sino de la muerte del Señor. Nota cuántas veces la Biblia, la Escritura, exclusivamente hablan de la muerte del Señor, no nuestra muerte. ¿Para qué le sirve al Señor un cristiano sufriendo y muriendo? Es su muerte la que se nos tiene que revelar. ¿Cuántas veces la palabra habla el mismo término? Fuimos, dice Romanos 6:3, bautizados en su muerte. Según en Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte del Señor. ¿De quién es la muerte? Del Señor. Filipenses, el pasaje que leíamos, 3:10 dice, y llegando a ser semejantes a Él en su muerte. O sea, en la muerte del Señor, en la sepultura del Señor, en la resurrección del Señor, y no la nuestra en términos naturales, la que nos transforma por completo. Es esa revelación la que definitivamente nos va a cambiar. Ya sabemos lo que no es la cruz. Ahora, ¿qué es la cruz entonces? ¿Qué es tener una revelación de la cruz? La muerte de Cristo es tanto una realidad total como una revelación progresiva en nuestro espíritu. Espero que esto se nos revele. La muerte de Jesús es un hecho finalizado para Dios y sin embargo para ti y para mí debe ser una experiencia diaria. Vernos en esa muerte, experimentar esa muerte. La cruz del Señor es un hecho finalizado, pero que en nosotros todavía no ha sido revelado. Y en la medida que lo veamos y reconozcamos que fuimos muertos con Él en la cruz, nuestra alma experimentará el cambio. Por eso Pablo dice, cada día muero. Es cierto que Él murió de una vez y para siempre, pero cada día nos debemos dar cuenta que nuestra alma también fue crucificada allí. Y que cuando se cruce la voluntad de Dios, infinitamente más sabia que la tuya, con tus planes naturales, debes darte por vencido. Él ya consumó su obra en la cruz. Hay tanta gente que tiene planes sin considerar siquiera lo que Dios ha planeado para ellos. Alguien dijo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. En ninguna parte está Dios, pero cuando nuestra revelación de la cruz está vigente, nos damos cuenta que Él ya consumó todas las cosas y que es su plan el que va a prevalecer. Yo quiero llevarte a una palabra aquí en Mateo capítulo 16, quizás sea el pasaje más conocido y más importante que nos habla de ese cruce, de ese choque de voluntades entre nuestra naturaleza carnal, terrenal, diabólica y el plan y el propósito de Dios. Lee conmigo, por favor, Mateo capítulo 16, verso 21. En adelante. Están acá, ¿no es cierto? ¿Listos? Escuchemos esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Este es el entendimiento al cual debemos llegar, el proceso por el cual todos vamos a pasar, porque ciertamente la obra fue consumada.
La obra de Cristo está hecha. Pero ¿cómo, de qué manera me afecta a mí directamente? ¿Cómo realmente experimento la eficacia, el poder y el resultado de esa cruz? ¿Ha cambiado realmente en mí, en mi alma, esa cruz? ¿Cómo la experimento? ¿Estoy realmente muerto al pecado? ¿Todavía estoy luchando por mis propios planes? Mucha gente, como te decía al principio, ha dicho, Dios ya lo hizo todo por mí en esa cruz, pero se resisten a que Dios obre internamente con esa cruz en su alma. Entonces defendemos un montón de cosas que están en la carne. Seguimos pensando, seguimos deseando, seguimos amando lo que Dios aborrece. Necesitamos la experiencia consumada de la obra de la cruz, operando en nuestra alma, quitando todo el viejo hombre que ya está muerto para él. Recuerda que el reino es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña. Ya fue sembrada en el corazón y a pesar de que muchas veces no la vemos, esa semilla crecerá y lo llenará todo. El poder de la vida de Dios en el jardín del corazón tuyo y mío desplazará todo lo demás. No habrá espacio para tu pequeño reino personal. El Señor es muy agresivo. Él esparce señorío, juicio, dominio, reinado en tu alma diariamente. Él no va a dejar ni siquiera un ápice en tu alma que no esté bajo su dominio y su control. La cruz es la espada de juicio para someter todas las cosas dentro de ti. Un poco de levadura finalmente va a leudar toda tu alma. Levanta tu mano y aunque no lo entiendas todo, diga, el Señor finalmente vencerá todo dentro de mí. El Señor someterá todos mis planes a su plan y finalmente Él tendrá su expresión a través de mí. No dejará nada fuera de su plan y es lo mejor que te puede pasar. Porque su plan te liberta, su plan es llena de gozo, la vida de resurrección es lo mejor que te puede pasar. Quiero citar lo que decía el apóstol Lucas un par de programas atrás. Al revés de Cristo, nosotros llevamos la cruz después de morir. Tú sabes, Jesús cargó la cruz, llegó al Gólgota y murió. Primero cargó la cruz y después murió. Nosotros morimos y después llevamos la cruz. ¿Me hago entender? Ya la obra está consumada, pero ahora nos toca aplicar día a día esa cruz y ver y notificar y decirle a nuestra alma que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él. Yo no sé cuántas personas van a entender este mensaje, pero quiero decirte que esta obra de cruz es agresiva y que si va a chocar con tu voluntad, finalmente Él va a vencer. Así que el pasaje de Mateo capítulo 16 es un pasaje donde choca. Mira cómo le llama el Señor a Pedro. Es agresivo, ¿sí o no? Le dice, apártate de mí, Satanás. Es la reacción de Pedro a la cruz, la que Jesús vio como un tropiezo. Es serio vivir todavía nuestras fuerzas. Es serio todavía prevalecer en nuestro entendimiento natural. ¿Pueden notar en el pasaje, uno de los pasajes más agresivos, apártate de mí, Satanás? Pienso que Pedro estaba actuando, hablando y pensando en su hombre natural que Dios quería destronar definitivamente. Es muy agresivo el Señor con todo aquello que no se somete a esta cruz. Y este pasaje tiene 3 grandes principios. Número 1, sin cruz se distorsiona nuestra manera de pensar. ¿Cuál es el primer principio? Sin cruz se distorsiona nuestra manera de pensar. Nota el versículo 21, una vez más. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose y dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí hay dos tipos de pensamiento contrastados, chocando. Primero el de Cristo. Puedes notar el pensamiento de Cristo sometiéndose a la voluntad de Dios. Puedes ver cómo Cristo tiene bien claro su propósito, que no está riñendo con la voluntad de Dios. Primero el pensamiento del Señor, sabe el plan de Dios, conoce las prioridades del propósito eterno de Dios. Generalmente tenemos una lucha nosotros entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Lo que quiero riñe con lo que realmente necesito. Si supieras que muchas cosas que tú has agendado no están de acuerdo al plan de Dios, y que lo mejor que te puede pasar es que Dios destruya tus planes y ponga los suyos, porque sus planes tienen garantía de que te irá bien, porque el propósito de Dios prevalecerá, dice Proverbios. Muchos son los planes que genera la mente del hombre, pero solo el plan de Dios prevalecerá. O sea, el Señor aceptó completamente el propósito de Dios. Mira la palabra que aparece allí, que es necesario que yo padezca. La palabra necesario implica que Jesús estaba sometido a un plan que era superior a lo que Él quería. Esta palabra es necesario pasar por Jerusalén y ser muerto en manos de hombres. Esta palabra es necesario, se usaba para determinar una fuerza que no podía eludir, un plan que no podía evadir. No sé si me están entendiendo. Escucha, algunas tribulaciones que estás viviendo tú ahora, algunas cosas que no estás entendiendo, algunas personas que Dios ha separado de tu vida, algunas puertas que se te han cerrado, aunque tú no lo puedas creer, son necesarias. Porque el plan de Dios es más importante que tu comodidad pasajera. Porque el propósito de Dios no es negociable. Aquí es donde chocamos con nuestra alma. Y aquí el Señor usa 4 verbos en la manera que es necesario que las cosas pasen. Es necesario, número 1, ir a Jerusalén. Yo quisiera ir a cualquier otro lado en mi alma, pero en el plan de Dios está ir a Jerusalén. Hay lugares que tú vas a ir que no te agradan, pero que es el plan de Dios que estés allí. Porque allí vas a fructificar, porque allí vas a expandir el reino, porque allí Dios será expresado. Es necesario, diga conmigo, es necesario ir a lugares donde mi alma no quiere ir, pero es el plan de Dios estar allí. Quiero profetizarte esto. Algunas personas llegarán a cruzar el límite de su pensamiento natural, las cosas que a ellos le agradan. La gente que no le gusta estar, llegarán allí, pero causarán una bendición enorme. Tú llegarás como un agente de reino a lugares hostiles, a lugares desagradables, y todo cambiará porque tú estás allí para hacer una influencia, para hacer una bendición, para cambiar ambientes, para traer paz donde hay discordia, para traer sanidad donde hay enfermedad, para traer libertad donde hay esclavitud. Es necesario que el plan de Dios se cumpla. Aplauda al Señor de la gloria. No lo entiendes, pero así será. El Señor usa, es necesario. Hay una fuerza superior a mi plan. Ir a Jerusalén. Luego dice padecer por gente que no le voy a agradar. Cualquiera no agendaría esto, mi hermano. ¿Quién quiere ir donde hay gente que lo rechace? Pero es necesario. En el plan de Dios es necesario. Uno que es muy inocente en orar diciendo: Señor, que todos me amen, que nadie me trate mal, que nadie hable mal de mí. Tontera, van a hablar de ti. Ya hablaron cuando naciste que eras feo.
si vuelan murciélagos y... ¿Qué criatura? Y salieron hablando de ti en el pasillo, no te lo van a decir allí. ¿Qué engendro? ¿Qué cosa? Incluso el doctor debió haber botado al bebé y quedarse con la placenta, porque era más bonita. Imagínate, qué duros fueron. Y cuando te muere igual van a hablar de ti. Qué bueno que se murió. Es necesario ir a Jerusalén y padecer. Y luego dice, y ser muerto. Situaciones que no nos agradan. Pero al final, qué bueno que el Señor nunca deja inconclusa la obra. Nunca encontrarás un pasaje en la Escritura donde el Señor hable de su muerte que no concluya con su resurrección. Es necesario padecer, ser maltratado, azotado por hombres y morir, pero resucitar al tercer día. Levanta tu mano y di conmigo, no importa lo que está pasando hoy día, terminaré en resurrección, terminaré en victoria, terminaré experimentando más de la vida de Dios. Gloria a Dios, aplauda al Señor de la gloria. Ese es su pensamiento. Así que es necesario. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, Él quiso negociar la cruz. Le dijo, Padre, si se puede, solamente si se puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el pensamiento. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Yo leí esta semana que Jesús le llama copa a la cruz. No dice pasa de mí estos clavos. No dice pasa de mí esta incómoda situación de la cruz. Dice pasa de mí esta copa. ¿Y sabe por qué? Porque descubrí que en la cultura judía, durante la fiesta de matrimonio, el esposo le daba a la esposa una copa. Si ella la rechazaba, significaba que esa boda ya no iba a funcionar. Todo se detenía. Quería decir que ella tenía una agenda independiente al esposo. Pero si la esposa tomaba la copa, estaba diciendo, hay un compromiso total contigo, con tu plan y con tu propósito. Cuando Jesús tomó la copa, estaba diciendo, Padre, recibo el destino profético que tú has diseñado para mí. No porque ame hacerlo y porque no sufriré, sino que con esto estoy cumpliendo tu propósito y amo hacerlo. Así que es necesario. Luego en el pensamiento de Jesús, Él conoce muy bien las realidades, lo que va a ocurrir. Es la lucha entre lo seguro y lo inseguro. Jesús dice, es necesario padecer mucho. No solamente dice padecer, sino padecer mucho. Y ser muerto por los hombres. ¿Qué te parece? Aquí es cuando nuestro ego reacciona. Jesús era Dios. Jesús era Dios encapsulado en un judío de 33 años. Pero aquí dice ser muerto por los hombres. Aquí cuando nuestro ego reacciona, una de las pruebas más grandes de que tú estás tomando la cruz es cuando te sometes a un plan y cuando obedeces a personas que según tú tienen menos poder y son más insignificantes que tú. El ego reacciona, mira quién soy. No saben con quién están tratando y nos herimos fácilmente. Pero Jesús dice aquí que es necesario que Él padezca mucho y ser maltratado por hombres, cosas más pequeñas que Él mismo. Generalmente nos sentimos tan grandes que no nos sometemos al plan de Dios de ser juzgados, menospreciados, que la gente haga una campaña de desprestigio de nosotros. ¿Quién se cree en ellos? Entender la cruz es saber que Dios está detrás de todo para tratar nuestra vida, para que su nombre sea levantado. Jesús también entiende que el plan de Dios es más grande que su plan pasajero. Dice ser muerto y resucitar al tercer día. Él sabía, gloria a Dios, porque hay un salmo que él cantaba mientras moría en la cruz.
No dejarás que tu santo vea corrupción. Mi cuerpo no se va a podrir en esa tumba, Padre. Yo te agradezco, gracias. Terminaré este tercer día en resurrección. Tú no me vas a fallar. Tú no dejarás mi cuerpo allí. Tú no vas a permitir que las aves del cielo me coman como carroña. Tú me vas a resucitar. ¿Cuántos creen que al final de este proceso, más de la vida de Dios, va a expresarse a través de nosotros? A muchas personas no les interesa el plan de Dios. Lo único que les interesa es lo pasajero. Mientras yo esté bien, no importa lo demás. No valora lo espiritual. Pablo dice, es gran cosa que yo sembrando lo natural sembrando lo espiritual coseche lo natural. Sembrar en el reino, dar en el reino, invertir en el reino es el mejor negocio del mundo porque tiene garantía de una tremenda cosecha. Siembren donde el orín, la polilla, los ladrones ni los desastres naturales pueden minar. Siembren en el reino porque allí siempre, siempre, siempre hay recompensa. Trabaja para lo que no perece. Ahora, ese es el pensamiento. Yo no voy a ser muy largo. Ese es el pensamiento de Jesús, completamente de acuerdo al plan de Dios, entendiendo la cruz como un proceso, como un plan, como un propósito eterno. Pero ahora veamos el segundo pensamiento, que es el pensamiento de Pedro. Pedro no tiene idea. Y así reaccionamos nosotros a la cruz. Primero es un pensamiento desafiante. Dice aquí Mateo capítulo 16 que cuando Jesús dijo es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho y sea maltratado por los escribas, los fariseos y que me quiten la vida hombres. Inmediatamente cuando Pedro escuchó esto, tiene un pensamiento atrevido, desafiante, dice, y tomándolo aparte, o sea, literalmente en griego dice, lo agarró y lo sacó del grupo, le dijo, quiero conversar contigo seriamente. Pedro tomó fuertemente y violentamente al Señor, lo empujó para separarse del grupo, para decirle algo que según su mente era lo correcto. Aquí es cuando nuestra alma no entiende los propósitos de Dios. Jesús dijo, es necesario, y Pedro decía, no es necesario. Jesús decía, voy a Jerusalén. Pedro decía, no es necesario que vayas allá. ¿Te das cuenta cómo el hombre natural, cómo la mente y el alma del hombre sin Dios, sin luz, sin revelación, piensa que sabe mucho más de lo que Dios debe hacer? Piensa que puede agendar los planes de Dios. Piensa que puede hacerle sugerencias incluso a la mente de Dios. Romanos capítulo 9 dice, ¿quién te puede decir a ti, Dios, qué haces? ¿Cómo puede decirle el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? Dios no acepta sugerencias. ¿Por qué? Porque el plan del Señor siempre será mejor que tu plan. Atrévete a levantar tus manos y decir, yo me rindo. Todo lo que tú has planeado para mí es mucho mejor que lo que yo pueda planear por mí mismo. Si tú entiendes que es necesario, entonces es necesario. Pedro fue muy violento, dice que comenzó, lo tomó aparte y luego comenzó a reconvenirle. Una vez la palabra en el original significa a regañarlo. Qué falta de respeto, ¿no? Te atreverías a decir, ¿cómo se te ocurre, Dios? ¿Cómo se te ocurre, Jesús? ¿En qué cabeza? A retarlo fuertemente, a exhortarlo seriamente. Una de las problemas de la mente sin cruz es que piensa que su opinión es más importante que la opinión de Dios. La mayor expresión del ego es tu opinión. La mayor expresión de tu hombre no crucificado es que crees saber más que aquel que te creó. ¿Cómo se te puede ocurrir? Estás ciego a la voluntad de Dios. No entiendes los procesos, los planes.
que Dios haga una obra interior, porque ya hablamos de que la obra consumó jurídicamente nuestra redención, estamos en paz con Dios, Dios no tiene cuentas pendientes. Lo que yo quiero en estos próximos domingos es instalarte esta verdad. Todavía tiene que operar la cruz dentro de ti. Todavía tenemos que ser desplazados constantemente del trono donde Dios solamente puede estar. Que Dios tiene que sacar tu opinión, tu plan, tu propósito, tu agenda, tus sueños, tus metas y poner los suyos que son infinitamente superiores a los tuyos. Y además Pedro le dice, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Piensa un poquito en ti. Menos mal que no le hizo caso el Señor, ¿o no? O si no, todos nosotros estaríamos destinados al infierno. Primero lo toma aparte, luego comienza a retarlo y comienza a decir, ten compasión de ti, piensa un poco en ti y no permitas que los demás ganen. Esto es poner el yo, el ego y tu opinión por sobre el plan de Dios. Así opera el yo, solo piensa en sí, en protegerse, en cuidarse, en defenderse. Llevamos toda una vida defendiéndonos de la opinión, de lo que piensan los demás. Por una vez por todas muere y di, Señor, tú tienes control de todo, ¿qué importa lo que digan los demás? Yo soy tu hijo, lo mejor que me puede haber pasado es que tu opinión sobre mí es la indicada. Soy tu hijo, soy amado, soy favorecido, veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, me espera una eternidad contigo. ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? Tú eres mi Dios, aplauda al Señor. Quiero que sepas que el plan de Dios es mejor. La sugerencia de Pedro es malvada, es diabólica, es satánica. Le está diciendo, quiérete un poco. Quiérete. No pienses en los demás, solo en ti. Oh, qué grande que el Señor no le hizo caso. Es más, discernió a Satanás en esa palabra y le dijo, apártate de mí, Satanás. Además que la mente de Pedro era natural, solamente pensaba en lo que podían ver sus ojos. Y no notó, nunca escuchó que Jesús iba a morir, pero que iba a resucitar. Él se quedó solamente en morir, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son una soberana locura, una estupidez, una tontera. Como muchos de los que están acá no piensan que Dios tiene soluciones sobrenaturales a problemas naturales. Que Dios puede abrir un portón de bendiciones para ti, aunque tú hayas intentado un montón de cosas para salir de tu situación. Dios tiene recursos sobrenaturales. Dios que llama las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Ese mismo Dios puede cambiarlo todo. Él puede sanar cáncer, Él puede abrir puertas, Él puede hacerte próspero en medio de una recesión. Dios puede llenar tu regazo de medida buena, apretada, remecida y rebosante. Dios no está sujeto a las cosas naturales. Dios no consulta a los presidentes, ni a la política, ni al estado económico. Dios te va a prosperar a ti porque Él tiene los recursos suficientes. Aplauda al Señor. Tú no puedes ser tan natural, tan limitado, tan humano. No escuchaste, Pedro, que Jesús iba a resucitar, pero para Él todo es natural. Él queda en la cruz como el último episodio y Jesús está pensando en resucitar. Es un pensamiento humano. Primero, el hombre sin cruz piensa de una manera natural. Segundo, el hombre sin cruz, y voy a terminar con esto, se opone al plan de Dios. Dice el verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira la seriedad, por favor, esto está para ti, para mí, no solo para Pedro, para todos. Tú eres un tropiezo, tú quieres que yo detenga mi plan, que yo no realice mi propósito. Tú estás poniéndote delante de un plan glorioso y que no puedes entenderlo. Me eres tropiezo, la palabra allí es escándalo. Tú eres un escándalo para el reino.
Estás poniendo obstáculos en el plan poderoso y eterno. La única manera, y esto quiero que te lo grabes, en que el diablo impide el avance del reino es a través de estas cosas que aparecen en nuestra alma. ¿Por qué no hemos alcanzado más gente? Gloria a Dios por lo que ya hemos alcanzado. ¿Por qué todavía hay cientos de personas que no conocen a Cristo, que se irían al infierno? Porque el diablo ha puesto tropiezo al plan de Dios. Y la única barrera que Dios Todopoderoso reconoce son las que nosotros les ponemos. Dios no puede hacer más, no porque no pueda, sino porque encuentra en nosotros un montón de obstáculos, de opiniones, de pensamientos. Es un escándalo. ¿Cómo piensa una persona que le pone tropiezos al plan de Dios? Él bloquea el plan de Dios. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Incluso a los discípulos les dio miedo Jesús cuando lo miraban, porque su rostro era como de pedernal, de un león, sabiendo que su única meta era llegar a Jerusalén y dar su vida. Y Pedro ahora quiere bloquear ese plan y ese sentir. Gloria a Dios, porque el Señor detectó inmediatamente quién estaba detrás de eso y le dice: quítate delante de mí, Satanás. La palabra Satanás es aquí un adversario, alguien que se opone violentamente al plan de Dios, porque no ponen la mira en las cosas de Dios. Y esta palabra poner en realidad significa pensar en el plan de Dios. El Señor le está diciendo: Pedro, tú no estás pensando de acuerdo al plan de Dios. Tú estás siendo un mero tropiezo. Tu egoísmo le está dando una puerta al diablo para usarlo como un instrumento de oposición. Quizás ni Pedro se da cuenta, como nosotros tampoco, de cuántas cosas nacen y se originan en la mente natural que no tienen que ver con el plan de Dios. El Señor entendió inmediatamente, y termino con esto, dónde estaba el origen de este problema. Tú pones la mira en las cosas de los hombres, tu plan es tan natural, tu mente es tan natural, y no pones la mira en las cosas de Dios. Es muy peligroso que actuemos así. El yo, el ego que nos domina y que predomina nuestros planes por sobre los planes de Dios. Las personas así no pueden ser un factor de avance del reino. Cuando se pone el yo primero. Fíjate lo que dice Lucas, con esto termino. Lucas 9, acuérdense que estuve varias semanas, entonces puedo terminar 2 o 3 de la tarde. Tengo mensaje acumulado, hermano. Lucas capítulo 9. ¿Están contentos por allá, sí o no? ¿Me echaron de menos, sí o no? La firme, ¿eh? Que el amor sea sin fingimiento. Porque algunos dicen: ¿para qué volvió? ¿Eh? Está bien, yo los amo igual. Es peligroso poner la mente en las cosas de los hombres. Y generalmente tenemos ese plan. Lucas capítulo 9, verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo en su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es el peligro de poner la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Porque generalmente todos ellos dijeron: deja que yo primero, que yo primero. Eso es fatal para los propósitos de Dios. El yo no puede ir primero. El yo tiene que ser sometido al plan, al propósito, al designio que Dios diseñó. De eso se trata
la aplicación de la cruz. Jesús le dice, Señor, te seguiré donde vayas. Bueno, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Está diciendo, soy una cabeza sin cuerpo. Y tú necesitas someterte a un cuerpo. Tú necesitas ser notificado de que tienes a alguien a quien responder, a quien someterte. Sé que esa palabra no nos gusta, pero una cabeza necesita tener un cuerpo a quien ordenar, a quien someter. Si eres fuerte en carácter, necesitas una cabeza. En realidad, si eres fuerte, necesitas la cruz. Y si eres débil, necesitas la cruz. Porque todo en el mundo natural necesita ser sometido. La única vida que vale la pena vivir es la vida de Cristo. Si eres humilde por naturaleza, tampoco sirve. Es una humildad falsa. Es la humildad de Cristo. Si eres amoroso, porque hay gente amorosa, ¿sí o no? Pero amoroso por naturaleza, tampoco sirve. Es el amor de Cristo manifestado a través de ese amor. No sé si me hago entender. Pablo dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Si eres religioso no sirve. Si eres mundano no sirve. Lo único que sirve es que la vida de Cristo se exprese a través de ti. Esa es la única vida que vale la pena vivir. Y el primer caso que aparece aquí, deja que yo primero entierre a mi padre. Y Jesús dijo que los muertos entierren a sus muertos. Esta es una función de muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anuncia el reino de Dios. O sea, la actividad de los muertos es enterrar muertos, pero la actividad de los vivos, ¿cuántos vivos hay acá? Es resucitar muertos. Amén. Tú anuncia el reino de Dios, en vez que la gente esté muriendo, anuncia el reino que tiene la capacidad de vivificar, de levantar, de resucitar a quienes están muertos. Escucha lo que dice Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hay tareas para muertos y hay tareas para vivos. Las tareas para muertos es enterrar muertos. Tus conversaciones no pueden ser de muerte. La tarea para vivos es resucitar a la gente. ¿Y cómo se resucita? Anunciarán la palabra de Dios y los que la oyeren vivirán. Esta semana tú vas a resucitar un montón de gente que está muerta. ¿Cuántos creen eso? Levanta la mano y dice, mi tarea no es enterrar muertos, mi tarea no es sepultar muertos, mi tarea es dar vida a los que están muertos y resucitarlos a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y amén. Gloria a Dios. Finalmente, no puedes poner la vista en las cosas de los hombres, la mente en las cosas de los hombres, sino en las de Dios. Otra persona dijo, Señor, te seguiré, pero deja que despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mirar para atrás, mirar al pasado, mirar a lo que Dios ya sepultó, nos hace incapaces de trabajar en el reino de Dios. Solo se puede mirar hacia adelante. Imagínate una persona haciendo un surco, una zanja, arando la tierra, mirando hacia atrás, todo se echa a perder, todo se tuerce, todo se corrompe. Necesitamos en este tiempo reenfocarnos en la identidad que Dios nos dio, en su plan, en su propósito. Así que nuestra alma constantemente tiene que estar sometida a esa cruz, donde el Señor triunfó para siempre, donde su plan prevalece, donde su propósito es que Él sea exhibido. Nunca te olvides, por favor, que el propósito eterno de Dios consiste en obtener una iglesia
que sea su expresión, que tenga su naturaleza y que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. La única manera de que eso pase es que Cristo opere en nosotros a través de la cruz. Que su plan prevalezca sobre el nuestro. Amén. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Oh Señor, te honramos, te damos gracias. Señor, los últimos domingos hemos hablado de que esa cruz sepultó para siempre nuestro pasado. De que no debemos traer a la memoria las cosas pasadas, que tú harás algo nuevo. Y lo hiciste, Señor. Al morir por nosotros, llevaste contigo todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades. Y sin embargo, eso no nos exime de que la cruz opere también en nuestra alma, sometiendo, llevando cautivo, tomando control de todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Señor, queremos tener esa mente que se somete al control de tu Espíritu. Queremos tomar la copa, queremos tomar tu plan, queremos que tú obtengas en nosotros un lugar donde ser expresado, y ese lugar es nuestra alma. Pero tenemos que reconocer que nuestra mente natural, Señor, se opone a tu plan. Ponemos nuestra mente en las cosas de los hombres y decimos yo primero, yo primero, yo primero. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino. Enséñanos, Señor, a someter nuestra vida a tu plan, Dios. Esto no es una herramienta de sufrimiento, sino de libertad. No hay mayor libertad que tomar tu cruz. No hay mayor libertad que someternos a tu plan, porque es muchísimo mejor que el de nosotros, Dios. Líbranos de nosotros mismos. Rescátanos, ven a nuestro rescate. Sácanos de esta cárcel que es nuestra propia alma natural. Tú no has venido a complicarnos la vida, tú vienes a libertarnos. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libértanos de nuestra opinión, de nuestros planes, de nuestras sugerencias. ¿Cómo nos atrevemos a decirte, oh Dios, no te conviene ir por acá, no te conviene hacer esto? Tú dijiste necesario y nosotros decimos no es necesario. Sométenos, Señor. Yo quiero hacer un llamado, y no es un llamado ligero, liviano, inocente. Quiero que estés consciente de que Dios impondrá su propósito en ti. Por eso Él dijo, si alguno quiere venir, porque no son todos, no todos entienden. Hay una cruz para criminales, pero hay una cruz para los que desean hacer la voluntad de Dios. Y esta cruz es voluntaria. Es el sometimiento voluntario al plan que Dios diseñó para ti. Si hay alguien aquí que quiera venir en pos del Señor y tomar la cruz y someter su voluntad, sus emociones, su intelecto a lo que Dios ha diseñado, quiero que sepas que Dios diseña un plan contigo tan perfecto. Oh, que Dios tenga una expresión de Él a través de ti. Que tu paciencia se convierta en su paciencia. Que tu paz se convierta en su paz. Que tu amor, que es relativo, que amas a cierta gente y a otras no, que ese amor se convierta en su amor, que no hace acepción de personas. Oh Señor, yo siento tu presencia. Yo sé que no podemos discutir contigo. No es solo lo que la cruz hizo a favor de nosotros, sino lo que la cruz hará en nosotros. Yo veo aquí a gente que será un cautivo de su voluntad, que entenderá su plan, dirá, era necesario, Dios, sí era necesario ir a Jerusalén donde no quería ir y ser maltratado, pero al tercer día resucitar.
La historia no terminará en la tumba. No te preocupes. No te dejará allí el Señor. Te levantará. Te levantará. Y quiero decirte a ti que has pensado que tu situación ya está terminada. ¿No escuchaste bien que dice al tercer día resucitaré? No te quedes en la situación terminal de la muerte. No seas tan natural como para pensar que ya no hay solución. Dios tiene un brazo muy largo. Dios puede llegar donde tú no has llegado nunca. Tu negocio puede prosperar por un factor no natural, se llama favor de Dios. El favor de Dios estará allí y sin que lo sepas ni explicar, Dios te prosperará. Ahora permite que Dios quite algunas cosas, que arranque lo que no es compatible para su plan. Y le decimos: Señor, tu cruz es lo mejor que nos puede pasar. Tu cruz, Señor, es tanto una realidad consumada como una comprensión diaria. Haz entender a nuestra alma que ya fue despojada, que el viejo hombre ya fue crucificado. Haznos entender que hay un hecho finalizado. Tú no estás en un proceso, tú ya terminaste, pero nuestra alma no lo sabe. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, sométete ahora al plan que Dios diseñó para nosotros. Dios ya quitó de su vista al viejo hombre, pero nosotros tenemos que notificar a diario, despojarnos de ese viejo hombre viciado, muerto, caduco. Para la mente de Dios no hay nada que debe ser terminado, pero para nosotros sí. A los que antes conoció, a estos también llamó. A los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Así que estás en el proceso. Dios no terminará a la mitad. Señor, gracias, Señor. Danos luz, danos comprensión de lo que tú ya has logrado. Tu obra está terminada, pero nuestra mente está en el proceso, Dios. Tú comienzas por el final. Lo que es, ya fue para ti. Lo que es, ya fue para ti. La cruz terminó con todo, pero nuestra alma no lo sabe. Sigue avanzando. Trae luz, trae un entendimiento claro, quitando todo lo viejo, todo lo que ya está muerto, todo lo que ya es inservible. Tú cargaste la cruz y luego moriste. Ahora nosotros morimos y tendremos que cargar la cruz, diciéndole a nuestra alma diariamente que tú reinas, que tú estás en control. Yo quiero que por un momento, ya terminamos, solo levantes tus manos y digas: Señor, tomo la copa, tomo la cruz. Tú pensar en mí, tú caminar en mí, tu entendimiento. Me rindo a la lucha entre lo que yo quiero y lo que tú has diseñado. Me rindo. Tu plan siempre será mejor, excelente y poderoso. Tomo la copa que tú diseñaste para mí porque es lo mejor, tu destino profético. Escucha esto: mi destino para ti es glorioso. Ya fue escrito, ya fue diseñado. Acéptalo con amor. Te darás cuenta que era mejor que cualquier cosa que podías defender con tus fuerzas. Hoy yo quiero profetizarte
que Él se dará el trabajo de despojarte de tantos sueños naturales. El Señor está escribiendo tu historia y ya la terminó. Él te dará conocimiento. Querido Wilber, recibe esto del Señor. Tus dones, tu llamado, todo se va a manifestar en el tiempo correcto. Ahora Él está despojándote de mucho para que Él sea el todo y en todos. Querida hermana Mónica, levanta tus manos. Padre, el gozo de mi hermana será ver tu manifestación en todas las cosas. Tus batallas son las batallas del Señor. Así que levanta bandera de victoria y gózate, porque Él no termina en la cruz, termina en la resurrección. Queridos jóvenes, alaben al Señor. Yo llegué hace más de 25 años, más de 29 años acá, diciéndole: Señor, sea tu voluntad. Yo no tengo idea qué va a pasar allá en una ciudad tan lejos de la mía. He descubierto que el plan de Dios es maravilloso, maravilloso. Yo no podría haber conocido lo que conocí, ni haber visto, ni haber visitado sin aceptar ese plan. Un sí al plan de Dios me cambió por completo la historia. Pero ustedes jóvenes tienen una ventaja. Ustedes, además de decirle sí al Señor, van con un entendimiento mucho mayor, con una revelación que yo ni siquiera tenía. Así que ustedes van en ventaja en esta generación. Yo siento al Espíritu Santo. Siento al Señor diciendo: deja que yo tome control. Como un silbido apacible diciéndote: no te dejaré en el camino. No te abandonaré en la etapa más difícil. No verás corrupción. Te levantarás. Tranquilo, acepta mi plan, bebe la copa. Por amor, no por obligación. Hay un hombre que fue obligado a llevar la cruz, no tenía nada que ver. Y le dijeron: llévale la cruz a este hombre. No la llevamos por obligación. La llevamos porque amamos lo que Dios ama. Y aborrecemos lo que Él aborrece. Y quiero decirte algo más. Vienen tiempos complicados, más difíciles de los que hemos visto en toda la historia. Así que ríndete a la sabiduría de Dios. Ríndete a la manera en que Dios te va a sacar adelante. Porque dice Efesios que la sabiduría de Dios será dada a conocer a los principados, a las potestades, a través de la iglesia. Solo se puede demostrar sabiduría cuando hay un caso complejo, difícil. Un mecánico puede arreglar un auto fácilmente, pero cuando hay algo muy complejo, entonces demuestra su sabiduría. Y un médico sanando una enfermedad que parecía incurable, ¿sabes cómo Dios va a lucir su sabiduría? Levantándote a ti, prosperándote cuando otros no pueden hacerlo en su mente natural, sanándote, llevando a tu familia a los pies de Cristo, porque tu tarea no es sepultar muertos, sino resucitarlos. Oh, Ramacobo, Remasaya, Kaya, Masoma, Makai. Y todo lo que toque en tus manos será vivificado, sanado, restaurado. Y tu boca se abrirá y la voz de Dios a través de ti traerá luz en las tinieblas. Tú eres un hombre, una mujer de cambios profundos, eternos, poderosos. No somos hombres naturales, sino un padre, somos hijos. No andamos buscando un propósito, el propósito nos trajo y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Gracias, Señor. Qué hermosa es tu presencia en este lugar. Qué tranquilidad nos da saber que tú tienes el control de nuestra vida y la aceptamos, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es necesario, Dios lo va a cumplir. Abraza a tus hermanos. Asistan a las casas iglesias en la semana. Sigan nutriéndose de la palabra. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos aquí nuevamente.